Iglesia Bautista Hispanoamericana de Boston, tu familia en Cristo en el corazón de Boston, te invita a compartir con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Estamos ubicados en el 88 de la calle Tremont, entre las estaciones Park Street y Government Center. Llámanos a los teléfonos 617-248-0008 o 978-398-8646. Búscanos en www.ibhb.tv. Ven, te esperamos. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Vamos a hablar de paz en medio de la tormenta. Es que alguien escribió un himno que se llama Paz en la tormenta. Y me encanta mucho. Y estaba recordándome de la persona que escribió ese himno, que lo tuvimos aquí hace un tiempo. Y me puse a pensar de lo lindo que es poder contar con un Dios grande, como el que le cantábamos ahora. Cuán grande es Él. Un Dios grande que pudo crear todas las constelaciones estelares, pudo crear todo el universo, los planetas, pudo poner todo en orden. Y que un Dios tan grande como Él podamos tenerlo nosotros al alcance de la mano, tener acceso a hablar con Él, poder llamarle papá y saber que es nuestro Padre y que vela por nuestras vidas. Entonces yo me maravillo de pensar, ¿por qué Dios? ¿Por qué Él tuvo esa gentileza de darnos ese privilegio de llevarnos hasta Él y poder incrustarnos allí dentro de su familia, dentro de su ser, llamarnos hijos? Y Él se identifica como Padre y nos ama y nos cuida, nos protege y nos llama y quiere darnos toda la cobertura, el apoyo, el respaldo, iglesia. Y entonces yo pensé, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, se nos olvida quién es nuestro Padre. Dudamos, fallamos, temblamos. El mundo parece que se deshace debajo de nuestros pies. Alguien compuso una canción que dice que a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma al Señor, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Así se llama la visión de la cruz. Experiencias que han tenido hombres a través de la historia, donde han visto el infierno que se abre bajo sus pies, pero han entendido que el Dios del cielo tiene más poder que el infierno. Todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito, iglesia. Y hoy vamos a hablar de 3 acontecimientos donde vemos tormentas azotando la vida de algunas personas. Y vamos a aprender un poquito de las razones por las que vienen las tormentas a nuestra vida. Y vamos a oír donde un amigo mío, que yo le tengo mucho cariño porque es un personaje muy especial, se llama Jonás. ¿Han oído hablar de Jonás, sí? Se le dio por ir a visitar el estómago de un pez. Está en el libro de Jonás. Vamos a ir a Jonás, libro de Jonás. Está en la Biblia, sí, no me miren así. Después, unos cuantos libros después de Daniel: Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Ahí está. Jonás, ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás es un personaje muy especial. Capítulo 1 de Jonás, versículos 3 y 4 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios.
este era un hombre muy inteligente, por eso es que me encanta, porque era muy pilas, muy sabio este hombre. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, iglesia. Esto está tremendo. Ahora, póngase a pensar en la vida de Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta, un hombre que conocía a Dios, que Dios le hablaba. Y de repente Dios le encomienda una misión. Le dice: Jonás, necesito que vayas a Nínive a predicarles, a decirles que se arrepientan, porque están haciendo lo malo y estoy enojado y los voy a barrer del planeta. Y Jonás dice: no, yo no voy a ir donde esa gente, porque esos eran enemigos de Israel, eran gente mala. Y Jonás dijo: no, que se los come el infierno, yo no voy a ir para allá. Y se fue hacia otro lado. Entonces, lo que queremos sacar de esta lección, iglesia, que esta primera tormenta vino sobre la vida de estas personas en este barco, porque había alguien que estaba en desobediencia. Alguien estaba caminando contrario a la voluntad de Dios. Ya hablamos de eso hace unas semanas anteriores, la vida de Jonás. Pero esta tormenta vino para denunciar, para mostrar, para corregir algo que estaba mal. Entonces puede ser que alguna tormenta azote mi vida porque algo no estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios, porque algo en algún punto de mi vida perdí el norte. Resulta que los humanos tenemos la característica de, entre más tiempo vivimos en el Evangelio, somos como más sinvergüenzas, con todo el respeto, ustedes no, otros evangélicos. Como que agarramos confianza y decimos: no pasa nada. Y por eso hay personas que hacen lo malo y no les importa. Piensan: Dios no se da cuenta, Dios ni me ve. Y resulta que este Jonás, dice ahí la historia, que se fue huyendo de la presencia de Dios. Imagínese eso, hermano. Y yo me puse a pensar, pero es que Jonás era tan tonto. Y el Señor habló a mi corazón y me mostró que muchos humanos hacemos eso, iglesia. Pensamos que Dios no nos ve, pensamos que podemos huir de la presencia de Dios, que podemos hacer lo malo y que el Señor no nos está viendo. ¿Cuántos matrimonios hay infidelidad, traición? Y el esposo o la esposa, quien quiera que sea infiel, dice: ay, nadie me ve. Si el marido no se dio cuenta, nadie lo vio. Bueno, y el que tiene el lente ahí, que está mirando hacia la tierra, que tampoco lo vio. Y cuando hacemos trampas en el trabajo, o cuando hacemos malos negocios sucios, o nos metemos en cosas ilícitas, pensamos que Dios no nos ve. Me contó una señora en alguna ocasión, me dijo: hermano, yo fui al banco a hacer a cambiar un cheque allí, mire qué bendición, la muchacha del banco me dio $200 de más. Imagínese, hermano. Yo le dije: ¿cómo así que bendición? Vaya y se los devuelve, porque esa pobre muchacha los va a tener que pagar del bolsillo de ella, usted se los robó. Ah, ¿de verdad, no? Sí, claro, así. ¿Verdad que a veces algunos, aquí no hay de eso, pero hay algunos evangélicos que hacen eso, ¿verdad? Si le dan dinero de más, se quedan tranquilos, calladitos, se encuentran una cartera con la licencia y todo, botan la licencia y se quedan, dice: ay, qué bendición, el Señor me proveyó. Pero no es así, iglesia, porque alguien nos está viendo, alguien, tanto el mundo de las tinieblas, para acusarnos, como el mundo de la luz. Los ángeles del Señor, el Espíritu Santo está con nosotros.
Entonces resulta que Jonás compró el pasaje y se acostó a dormir en el barco. Yo pienso que Jonás era de esos cristianos sinvergüenzas que decía: Dios no me va a dejar que me ahogue. Él sabe, Él me necesita, yo soy su profeta. Él no va a dejar que me ahogue. Y si me ahogue, pues Él es mi papá, me voy para donde Él y ya está. Porque así desobediente y todo, el miserable pensaba que iba para el cielo derechito. Entonces, yo me pongo a ver a este Jonás, digo, este Jonás, bien sinvergüenza, iglesia. Pero hubo alguien que pagó por la desobediencia de Jonás. ¿Quién fue? El dueño del barco, el capitán de la nave. ¿Qué culpa tenía ese señor que este sinvergüenza estuviera en desobediencia? ¿Cuál fue el delito, el pecado que él cometió? ¿Saben cuál fue? Dejar entrar a Jonás en su barco. Hay momentos en la vida de las personas que pasan tormentas porque dejaste meter a alguien en tu vida que te causa tormentas. Y este capitán, yo lo considero un hombre muy sabio, muy íntegro. Porque fíjese lo que él dice. Él le dice a las personas que están allí: clamen a su Dios. Vamos a buscar por culpa de quién nos ha venido este asunto, porque esto no es normal. Es una persona que no conoce al Dios verdadero, iglesia, y tiene ese discernimiento de decir: esta tormenta está viniendo por alguna razón. Vamos a buscar a ver quién de estos sinvergüenzas es el que está torcido. Y le dice a todos que clamen a su Dios. Y va y encuentra a Jonás durmiendo y le dice: dormilón, ¿y tú qué haces ahí? Clama a tu Dios. Entonces Jonás tiene que decir que es culpa de él. De hecho, echaron suertes, vieron a ver, porque él todavía no dijo nada. Tuvieron que echar suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Fíjese, iglesia, gente inconversa estaban buscando por qué razón. Eso quiere decir que este capitán era un hombre íntegro, porque si él hubiera sido un malvado, él hubiera dicho: por culpa mía, pues yo soy más malo que Satanás. Pero con todo y que él no conocía al Dios verdadero, era un hombre de integridad. Y dijo: algo pasa, porque esto no es normal. Entonces echaron suerte y la suerte cayó sobre el sinvergüenza descarado. Y él dice: ay, ¿qué soy yo? Y entonces contó la historia: soy hebreo y me estoy escondiendo de Dios. Sí. ¿Y qué hacemos para que esto pase? Échenme al mar. Y todavía dice la escritura que ellos lucharon para hacer volver la nave a tierra, para no tirar a Jonás al agua. Yo no hubiera pensado: boten ese miserable que se lo coman los pescados. Pero ese era un hombre con integridad. Ahora, si ustedes ven la historia, todos esos hombres que vivieron esa tormenta tuvieron un encuentro personal con Dios. Entonces, hay momentos, iglesia, que aún las cosas feas se pueden tornar en bendición para otros. Fíjense, Dios la volvió una bendición. Entonces, ¿qué pasa con Jonás? Al agua te vas. Dígale: Jonás, para el agua te vas, por desobediente. Puede ser que hay tormentas que vienen a la vida de uno porque está caminando fuera de la voluntad de Dios. Jonás es un personaje de esos personajes que encontramos en la vida, que yo no sé cómo Dios trabaja con ellos. Eso no me lo he aprendido todavía. Pero cabeza dura, iglesia. Estuvo dentro del vientre de un gran pez. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cómo se sintió ese hombre metido dentro de la barriga de un pez, en lo profundo del mar. Desde allí oró a Dios, y Dios tan lindo que lo mandó sacar del pez. Le dijo: vomítame ese sinvergüenza ahí. Al final del capítulo, al final del libro de Jonás, en el capítulo 4, él está peleando con Dios porque perdonó a la gente de Nínive. Yo le aprieto el pescuezo, iglesia, de verdad. Si fuera de papá Dios, le digo: no, Jonás, ya no más. Pero Dios es así. Dios tiene
el amor y la misericordia para luchar con los cabezaduras. No sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Porque allí quedó Jonás enojado con Dios porque perdonó a los ninivitas, porque él fue y cumplió la misión, les predicó y resulta que todos se arrepintieron. Imagínense, tremendo ministerio que tenía Jonás. Si ve, iglesia, por eso es que nosotros como cristianos no podemos estar apuntando a los predicadores. Déjelo quieto, si es sinvergüenza, déjelo, porque Jonás era un sinvergüenza, desobediente, rebelde, y de todas maneras donde llegaba la gente se convertía. Se le convirtieron todos los de la nave, todos quedaron convertidos. Y fue y predicó un sermón ahí de mala gana y todos se convirtieron. Entonces usted no apunte con el dedo a nadie, porque Dios usa a quien Dios quiere, y Dios paga, Dios se encarga de dar la recompensa a cada quien. Amén, amados. Pero ¿qué es lo que queremos sacar de aquí? Preocúpese por examinarse a sí mismo. ¿Pasa algo malo en mi vida? Lo primero que tengo que pensar es si es por culpa mía. Tengo que pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Estaré jugando al evangelio? ¿Estaré jugando con Dios? ¿O de verdad soy una persona íntegra? Vamos a ver otra historia, otra tormenta. Está en el capítulo 8 de San Mateo. Primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 8, está después del capítulo 7. Y el versículo 23. Amén. Mateo 8, 23. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? No era Jonás, era Jesús. Otro dormilón. Imagínense, esta vez era Jesús el que estaba durmiendo. Pero ¿cuál es la diferencia de estos dos dormilones? Un dormilón era un desobediente. Diga, dormilón y desobediente. ¿Usted conoce a algunos que son así? Dormilones y desobedientes. Jonás era un dormilón y desobediente. Pero Jesús era un dormilón obediente. Porque él también estaba durmiendo en la barca. Ahora, ¿por qué Jesús dormía en la barca? Porque él estaba confiado quién era él. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quería enseñarle a los discípulos? Porque estoy seguro, yo creo que todo lo que Dios hace, lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Sí o no? Él saca cuentas y ve y se ríe de los humanos. ¿Usted cree que el Señor se ríe de los humanos? Claro que se ríe de los humanos, iglesia. Se ríe de las tonterías que hacemos. Se ríe de las cosas que nosotros creemos. Ayer un señor vino aquí. Estamos en la boda. Y vino a reprenderme porque nosotros hicimos la recepción aquí mismo. Digo, pastor, como toda mi vida en el evangelio, yo nací desde la barriga de mi mamá, soy cristiano. Y ustedes, el lugar donde se adora al Señor, ahora ustedes han puesto aquí para la recepción, la comida y todo eso. Y bueno, yo lo hice porque en la Biblia dice que a Jesús lo invitaron a una boda en Caná de Galilea y él fue. Pero no solamente fue, cuando ya se habían bebido el vino, se les acabó, que estaban ahí medio chapetos, y le fabricó más vino. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estaban de fiesta. Y hacía falta vino, pues el Señor le dijo, pues tiene más vino mis hijos y gócenla. ¿Sí o no? Ahí estaba Jesús en la fiesta. Y estoy seguro que ellos estaban ahí en sus danzas y Jesús estaba haciendo con el piecito. ¿O usted cree que estaba amurrungado pues, en un rincón diciendo, estos miserables mundanos que no se arrepienten? No, iglesia, él estaba disfrutando porque era fiesta. Entonces le dije, Señor, mire, lo que esos jóvenes están haciendo aquí con su matrimonio es adorando a Dios. Y lo que estamos haciendo ahora comiendo, estamos adorando a Dios. Y lo que vamos a hacer mañana es adorar a Dios de diferente manera. ¿Cierto o no? Que pensamos que la iglesia es el edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los humanos somos la iglesia. Entonces nosotros
nosotros tenemos a veces ideas medias extrañas y lo que el Señor desea es enseñarnos, iglesia, enseñarnos. Y por eso Él se ríe de las tonteras que hacemos los humanos, porque nos cuesta creer. Y hablábamos con alguien esta semana de cómo era el personaje. O sea, póngase a pensar, Jesús en la tierra. Jesús viene a la tierra y entonces le traen a un cieguito. Y entonces él comienza a escupir en la tierra, iglesia. Eso es asqueroso, eso es feo. Alguien le ha dicho, Señor, no haga eso, eso le queda feo. Escupió y hizo lodo con su saliva, iglesia. Y después se lo echó en los ojos del pobre ciego. ¿Por qué no puso las manos sobre el ciego y oró por él? ¿Por qué no le dijo, ciego, ve, abre tus ojos? ¿Sí o no? Es Jesús, es Dios. ¿Por qué tiene que hacer lodo con saliva y echarle en los ojos al ciego? Ah, pero no quedó contento con eso, lo mandó a lavarse un estanque por allá lejos. Y el pobre ciego, con los ojos llenos de barro y buscando un estanque. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Necesita Dios hacer eso? No, iglesia, Él no necesita hacer eso. Pero Él quiere que nosotros entendamos que Él es Dios y que Él hace como Él quiere. ¿Hizo cosas peores? Oh, sí. En alguna otra ocasión le trajeron otro ciego y le escupió en los ojos. ¿Cómo le quedaría el ojo a usted si yo lo traigo aquí al frente y le escupo en el ojo para que sane? ¿Le duele la cabeza, hermana? Me maldice y se va de aquí. ¿Sí o no? Así es. Ese es Jesús, iglesia. Entonces Jesús se sale de los patrones de los humanos y nos enseña que Él es Dios y que Él hace como Él quiere. Entonces Él va en la barca y se acuesta a dormir a propósito, para ver qué hacen sus muchachos. Él sabe qué van a hacer, pero ellos no saben. Recuerden que todo lo que Dios hace, lo hace con el propósito de enseñarme a mí. En la Biblia aparece algo como que Dios dice, a ver si sucede esto. Lo encontramos ahí. A ver si se arrepienten, o a ver si esto. Le dice a Abraham, detente, ya he conocido tu fe. Como que él no la conocía. Aparece eso en la Biblia. Pero no es que Dios no conozca lo que va a pasar. Es que Dios quiere enseñarnos a nosotros, porque nosotros no sabemos. Entonces sus discípulos están allí luchando con la embarcación y Jesús está roncando ahí, durmiendo. Y desesperado le llaman, Señor, nos vamos a ahogar. Nadie pensó, Él no se va a ahogar, es el Hijo de Dios. Pero pensaron que sí. Pero a ellos no les preocupaba a Él les preocupaba a ellos. Porque Él dijo, sálvanos. Él dijo, Señor, sálvate, levántese, porque si la nave se ahoga, lo va a agarrar durmiendo. No, ellos dijeron, no tienes cuidado que perecemos. Lo que yo he visto en las Escrituras también es que el Señor hace las cosas una sola vez. Esto no volvió a pasar. ¿Volvió a pasar otra tormenta? ¿Jesús volvió a dormir? ¿Lo volvieron a despertar los discípulos? No, solamente una vez. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarles una lección. Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Entonces la primera tormenta vino para mostrarte, estás en desobediencia, estás haciendo las cosas mal. La otra viene para enseñarte a confiar. Confía. El barco no se va a hundir porque Jesús está en la embarcación, iglesia. Ahora, si tú andas solo sin Jesús, ya ahí es otro negocio. Pero si tú andas con Cristo Jesús, si tú andas con el Señor del cielo y de la tierra, si tú andas con el Espíritu de Dios sobre tu vida, tu barco no se va a hundir. Pero le está entrando agua. Sí, pero no se va a hundir. Va a flotar. Así que el Señor trata de enseñarles, o mejor dicho, les enseñó una muy buena lección. ¿Qué hace Jesús cuando lo llaman desesperado? Se levanta,
¿qué pasa? El mar está embravecido. Mar, tranquilo mar. Y el mar, y el Señor se despertó. Se cayó el mar, se aquietó el viento, vientos, cállate. ¿Qué hicieron sus discípulos? ¿Quién es este hombre que el mar y el viento le obedecen? Pues ¿quién va a ser? Pues si lo ha dicho toda la vida, el Hijo de Dios. El que supuestamente vas a adorar a la iglesia, ese mismo que tienes que llevarte a tu casa, el que tienes que aprender a confiar en él, es el mismo que anda contigo en tu embarcación. Tu barco no se va a hundir porque Cristo Jesús está contigo, aunque parezca que está durmiendo, iglesia. Aunque parezca que está durmiendo. ¿No te ha pasado que le hablas y le clamas y le gritas y le silbas? Está roncando el hombre, hermano. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que el Señor esperaba que los discípulos hicieran? Pues que confiaran, que siguieran llevando la barca para donde iban. Y si se hundía, pues todos iban a nadar sobre las tablas que quedaron. Lo único que tal vez hubieran preparado un par de tablas ahí por si acaso se hundía. ¿Sí o no? Pero eso es lo que el Señor deseaba que ellos hicieran. Ahora Él sabía que no lo iban a hacer y por supuesto les enseñó una muy buena lección que ellos lo recuerdan hasta el día de hoy. Si quiere llame a Pedro y pregúntele para que vea. Todavía se acuerda de eso. Tercera tormenta. Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22. Amén. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Como a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Que hay otra tormenta parecida, solo que esta vez los discípulos iban solos. ¿Por qué? Dice la Biblia que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Yo creo que como que no tenían muchas ganas de ir, porque les dijo: se van ustedes solos. Y le dijeron, me imagino que le dijeron: Señor, ¿y tú no vienes con nosotros? Y no, yo no voy. Y ellos pensaron, si aquella vez que Él estaba con nosotros en el barco casi se hunde, nosotros solos vamos a tener que nadar, porque a lo mejor quiere que nosotros aprendamos a reprender el viento. Pero como quiera que sea, con dudas y todo, se fueron. Marcos, capítulo 6:48. Vamos a leer Marcos. Dice 6:48, dice, vamos a leer el 47. Dice: y al venir la noche, Marcos 6:47. Dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Jesús estaba en tierra, la barca en medio del mar. Y escucha lo que dice el 48, dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Marcos lo expresa un poco más claro. Dice que Jesús estaba desde un monte viéndolos cómo estaban luchando con la embarcación. Estoy seguro que se lanzó una risita así, porque ellos estaban desesperados, luchando, y la barca movida por las olas, y ya se hundía, y ellos luchando, y sudados y mojados, y Jesús allá en el monte viéndolo. Ahí van mis muchachos otra vez, no han aprendido la lección. Nadie se atrevió a reprender el viento, ¿o sí?
Dice la Biblia, y Pedro, parándose en medio del barco, le dijo: mar, cállate, aquíétate, y viento, cállate. ¿Dijo alguien de ellos? Ni se acordaban que eran cristianos. ¿Sí o no? Luchando para que el barco siguiera adelante, para que no se hundiera. Y entonces Jesús viene caminando sobre el mar. Y dice Marcos que él trató de pasar la barca. No le estoy diciendo que el Señor hace las cosas, Él es terrible. Ayer hablábamos con el pastor Guillermo Reyes, que el Señor Jesucristo, cuando llegó a la región de Gadara, mandó meter 2000 demonios, o unas legiones de demonios, en 2000 cerdos. Y los cerdos se fueron por un despeñadero. ¿Y qué quería el Señor? ¿Que lo aplaudieran por eso? O sea, la gente se enojó y lo sacaron, lo corrieron de aquel lugar. Pero ¿quién no lo va a correr si mandó 2000 cerdos por un despeñadero? Imagínense cómo se sentía el dueño de los cerdos. ¿Sí o no? Pero él, le dijeron los demonios: déjanos ir a los cerdos, váyanse a los cerdos, pues. Él no dijo: pobrecito el dueño de los cerdos, se va a enojar conmigo. Estoy seguro que ese dueño de esos cerdos era un malvado, de esos ávaros, miserable, que oprimía a sus trabajadores, y el Señor dijo: le voy a dar una lección. Voy a fabricar jamón endiablado. De ahí para acá sacaron el jamón así. Jamón el diablito. Atún el diablito. Jesús quiere enseñarles algo más a sus discípulos. Esta vez no estaba con ellos, estaban solos. Ellos tenían que jugársela solos. Pero ¿qué se supone que tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Confiar. Dígalo duro, ¿qué tenían que hacer? Confiar. Parecen hormigas. ¿Qué tenían que hacer? Confiar. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Confiar. Así funciona este negocio, iglesia. Es fe. Yo tengo que pensar que alguien me va a agarrar abajo y me dejó caer. Así funciona, es fe. Creer que Él está ahí, que Él te está viendo. Ellos no sabían, pero Él los está viendo por un huequito. Estaba ya desde el monte mirándolos y ellos luchando con su barca. Y entonces viene caminando en medio del mar. Y dice Marcos que les iba a pasar. Les voy a ganar caminando sobre el agua y ustedes con el barco. Ajá. ¿Pero qué les dio a ellos? Miedo. Dijo alguien una vez que hubo algo que Dios repartió sobre todos los humanos equitativamente, que no le faltó a nadie ni un poquito. ¿Qué fue? El miedo. Todos tenemos miedo. No todo el mundo tiene dinero, pero todos tenemos miedo. No todo el mundo tiene gracia, pero miedo, todos tenemos miedo. ¿Sí o no? Fue algo que Dios repartió para todos, para todos alcanzó. Dice que les dio miedo y eran puros varones, fortachones los que estaban ahí, pero comenzaron a dar gritos, a gritar de miedo. ¡Ah, fantasma, miedo! Pero hay alguien que ustedes lo han oído muchas veces, que me gusta mucho, porque fue un hombre que nos enseña una gran lección. Entonces él les dice: no teman, soy yo, no se preocupen. Y hay un atrevido que yo no sé qué tenía dentro de la cabeza. También hay personas así, ¿sabes? Le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Yo no sé si era tonto, los nervios lo hicieron dudar o abrir la boca. O sea, yo no sé por qué hizo eso. Porque si él sabía que era Jesús, pues ¿para qué le pregunta? Si eres tú. Y si no sabía que era Jesús, ¿cómo se atreve a tirarse al agua? Está loco. Pero este tipo de personas, amados,
son los que nos enseñan que el mundo espiritual hay que tener un poquito de locura. No se vale estar tan cuerdo. Cuando somos demasiado cuerdos, demasiado formales, no podemos trabajar con el Señor, no podemos disfrutar de esa presencia, porque Dios saca a los humanos de sus patrones normales y nos hace saltar los tapones de la cabeza tratando de entender el mundo espiritual. No podemos entenderle a plenitud, porque Él hace las cosas a la manera de Él. Y lo único que Él quiere es que nosotros aprendamos a confiar que Él es Dios sobre todas las cosas, que Él hace como Él quiere y que nuestra única misión es confiar en Él, iglesia, con todo nuestro corazón. Esa es nuestra misión. Pero este hombre es atrevido, yo lo admiro. Es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Porque los que somos coléricos a veces metemos la pata porque queremos hacer las cosas y nos damos en la nariz. Y Pedro era de esos. Yo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Señor, yo quiero ir, yo quiero caminar en el agua. Y Jesús le dijo, véngase. Y Pedro se lanzó, mano. A las 3 de la mañana, después de las 3 de la mañana, con un mar embravecido, una tormenta en el mar, y yo voy a bajarme a caminar en el agua. No, ni borracho, iglesia. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes lo haría? Tal vez ahora conocemos la historia y usted diga, yo lo haría. Yo no, definitivamente. Yo no hubiera sido Pedro. Yo no me mojo a las 3 de la mañana en un mar embravecido ahí que yo voy a poner mis piecitos pensando voy a caminar sobre el agua. Y si no camino. Pero ese es el problema con los humanos, que nos cuesta creer que las cosas pueden pasar. Ahora, Pedro, ¿qué hizo? Pues se lanzó al mar. ¿Caminó Pedro sobre las aguas? Caminó sobre las aguas, iglesia. Dice la Biblia que comenzó a caminar sobre las aguas. Y eso es maravilloso, porque es el único ser sobre el planeta Tierra, aparte de Cristo, que dice la Biblia que caminó sobre las aguas, iglesia, y tuvo el valor de hacerlo, y tuvo esa experiencia tan linda porque se atrevió a creerle al Dios del cielo. Y eso cualquiera no lo hace. Ahora dice la Biblia que él se puso a pensar, a razonar, cuando él vio, estoy caminando sobre el agua, y dijo, ¿caminando sobre el agua? Los humanos no caminan sobre el agua. Agua, debajo de mis pies hay agua, yo estoy caminando, no se puede. Se hundió. No podemos usar la lógica. Hasta el momento en que él se lanzó al agua, posiblemente no estaba pensando. Yo estoy seguro que no estaba pensando, porque no estaba hablando coherentemente. Le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Eso no tiene sentido. Pero su pasión por Dios lo impulsaba a hacer cosas locas, y yo quiero caminar, y comenzó a caminar. Cuando él comenzó a razonar, a pensar con lógica, dijo, esto no puede ser, y claro, se hundió. Ahora hay algo que me llama la atención, es que yo creo que Pedro no sabía nadar. Imagínase un pescador que no sepa nadar. Puede que sí, pero ahí como que se le olvidó que nadaba. Pues, Señor, sálvame. Un pescador, ¿por qué no le entró a brazo al mar y dijo, no te preocupes, Señor, yo te alcanzo nadando? Pero no, el hombre estaba desesperado. Dios, sálvame que me ahogo. Y el Señor lo levantó y caminó ahora tomado de la mano de Jesús para la barca. Volvió a caminar sobre las aguas, iglesia. No dice la Biblia que Jesús se montó en el barco y lo agarró del pelo y lo jaló. No. Cuando él se hundió, estaba lejos de la barca porque caminó hasta Jesús, se hundió, Jesús lo saca, ¿y cómo regresa a la barca? Pues caminando sobre las aguas. Dice que Jesús lo cargó, se lo montó en el hombro, lo arrastró por el pelo. No, el Señor le dio la mano, levantó y posiblemente lo hizo caminar otra vez al barco. O tal vez lo llevó arrastrando, yo no sé. Yo pienso que lo hizo caminar otra vez. Pero aquí hay algo que debemos aprender, iglesia. Esta tercera tormenta, esta tercera experiencia vino para aumentar la fe de sus discípulos. Ya vimos una que vino para denunciar la desobediencia,
Vimos otra que vino para producir fe en sus vidas o para aumentar la fe de estos hombres. Pero aquí estamos viendo una para retarlos a una experiencia sobrenatural. Y todos ese día o después, cuando se reunieron, tal vez cuando contaron el testimonio allá en el aposento alto, contaron un testimonio y tal vez 11 hombres se levantaron y dijeron: nosotros vimos un hombre caminando sobre las aguas aparte de Jesús. Pero solamente uno pudo decir: yo caminé sobre las aguas. Y tal vez sí, se hundió. O mejor dicho, no es que tal vez, se hundió. Sabemos que se hundió, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Por esa experiencia que tuvo, valió la pena la mojada. Si Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, si Pedro tenía poca fe, que se lanzó sobre las aguas, ¿qué quedaba para los demás? Hay momentos en nuestra vida, mi amada iglesia, que Dios necesita que nosotros confiemos en Él para emprender cosas. No es fácil salir de la embarcación a un mar embravecido, confiando solamente en la palabra del Señor. El Señor le dijo: ven, nada más. No le dijo: tranquilo Pedro, no se preocupe, usted va a poder caminar. Le dio una consejería y le dijo: mire, tranquilo, si usted se hunde, yo lo salvo. De todas maneras, usted sabe nadar, o si no sabe, pues yo le tiro una tabla, un salvavidas. Nada, ni explicaciones, nada, su palabra solamente. Ven, la orden de Dios. Muchas veces nosotros esperamos que Dios nos hable desde una nube: hijo, por favor, arrepiéntase, hijo, emprenda ese negocio, hijo, empieza a crecer, empieza a buscar mi rostro. No, iglesia, no hace falta una nube que nos hable, no hace falta que venga un profeta importado. Lo único que tú necesitas es escuchar la voz del Señor, que te invita a tener una experiencia personal con Él. Y que aunque la embarcación esté sacudida por el viento, que aunque tu vida esté como esté, Cristo Jesús sabe lo que tú estás pasando. Porque Él estaba desde el monte, según el relato de Marcos, desde el monte mirándolos. Y ellos luchando con su barca y el hombre mirándolos. ¿Creen ustedes que el Señor los iba a dejar que se ahogaran? ¿Sí? ¿Creen ustedes que, vamos a suponer que hubiera calculado mal, se le hizo tarde y no llegó caminando, y cuando llegó, las tablas eran las únicas que habían por ahí flotando, dos tablitas, los demás todos se ahogaron? ¿Le hubiera pasado eso al Señor? ¿Verdad que no? ¿Por qué los humanos pensamos que un día nos vamos a morir y le vamos a llegar a Dios y Dios va a decir: ¡ah! ¿Y qué haces aquí? ¿Cuándo te moriste? ¿Verdad que pensamos eso? Porque usted a los humanos desesperados diciendo: doctor, no me deje morir, por favor. O pensamos que el mundo se nos cae encima y que el Señor ni se da por enterado. ¿Verdad que sí? Tenemos miedo, iglesia. Pero lo que queremos llevarnos a casa hoy, vimos 3 tormentas. Una que estaba denunciando o reprendiendo a un hombre que estaba caminando fuera de la voluntad de Dios. Vino otra tormenta para enseñarle a sus discípulos que aunque él estaba durmiendo en la barca, él seguía siendo el Hijo de Dios. Y vino otra tormenta con una invitación abierta a aquellos que quieran tener una experiencia personal con Dios y que quieran salir de la embarcación y emprender algo para Dios. Puede ser que te hundas intentándolo, pero lo intentaste. Tal vez los 11 le dirán a Pedro: ¡ja, ja, Pedro, te mojaste! Y Pedro va a decir: sí, pero caminé sobre las aguas. Y un muchachito le ha dicho: yo caminé sobre las aguas y tú no, jaja. Tal vez hay muchos de ustedes que están pensando allí, o se están preguntando: ¿para qué vinieron a este mundo? ¿Para qué están en el Evangelio? Tal vez Dios está abriendo hoy una invitación diciéndole: camina conmigo,
quiero darte una experiencia nueva. No tengas miedo si te hundes. Yo estoy aquí para sostenerte. Yo estoy aquí para levantarte. Y lo volverás a hacer. Y Pedro se volvió a hundir en otras ocasiones. Un día abrió la boca y dijo: Señor, yo no te voy a negar, aunque estos sinvergüenzas te nieguen. Y el Señor dijo: me vas a negar, Pedro. Se volvió a hundir en el agua. Pero se volvió a levantar, iglesia. El Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Dijo: sí, Señor, te amo, aunque me he hundido en el agua, aunque he metido las patas, aunque he abierto la boca, pero tú sabes que yo te amo. Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, porque yo sigo confiando en ti, con tus fallas y tus errores. Yo sigo creyendo en ti. Tienes potencial en ti. Y por eso te amo, por eso creo en ti, por eso respaldo lo que hagas. Por eso siempre estaré ahí para darte la mano cuando te hundas en el agua. Y lo que el Señor quiere que te lleves a tu casa hoy, Dios va a estar contigo. No importa cuántas veces lo intentes y te hundas, el Señor te volverá a levantar y te dará otra oportunidad hasta que aprendas, hasta que llegues al nivel donde Él te quiere llevar. Víctor, no te vas a hundir, Víctor. Dios está contigo. Y aunque Él te ha visto pasar por 1000 batallas, enfrentar 1000 tempestades, Él es tu Dios y Él te sostiene por tu mano, por su mano, porque Él ha dicho que tiene cosas grandes para ti. Él es Dios. Y tal vez no entendemos, iglesia, no podemos entender cómo Dios deja que nosotros estemos en el mar embravecido. Cuántas horas luchando, cuántas lágrimas derramó Marta y María y desrasgaron su corazón. Y tuvieron que ver a su hermano muerto y hacer duelo durante varios días y acompañarlo a la tumba y llorar por él, mientras el Señor paseaba por allá esperando que se muriera bien muerto. ¿Por qué hace las cosas así? ¿Por qué te dejó tanto tiempo allá? Porque hay un propósito, porque su propósito en este mundo vale más que la vida de un humano, vale más que nuestro tiempo, vale más que lo que pensemos en nuestro corazón. Es su propósito, iglesia. Él dijo que Juan el Bautista era el más grande de los humanos que había pisado el planeta, y lo único que él hizo fue la voluntad de Dios. Él no levantó muertos, él no cerró el cielo, él no hizo milagros, él no hizo nada, iglesia. Y aún a punto de morir estaba lleno de dudas, pensando si era Jesús o no era. No tenía un currículum como para que fuera el hombre más grande que ha pisado el planeta Tierra. Pero él se sometió a la voluntad de Dios. Él aprendió que su Señor siempre tiene razón. Él aprendió que su Señor sabe lo que hace. Él no se equivoca, iglesia. Todo lo que él hace lo tiene fríamente calculado. Lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. Solamente confía en Él. Amén. Tenemos retos. Tenemos oportunidades de servirle al Señor. Pero a veces tenemos miedo a salir de la comodidad, de la seguridad que representa la embarcación. ¿Cuál era el lugar más seguro ahí en ese momento? Yo no me muevo de esa barca, yo me agarro más duro. ¡Ay! Pero Pedro dijo: no, yo quiero algo diferente. Hay momentos en que Dios necesita gente loca, no gente irresponsable, no gente que no piensa en su familia, no, iglesia. Pero hay momentos en que tenemos que tomar decisiones de creerle al Señor, porque solamente así veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Amén, amados. No le tengas miedo a los vientos, al mar embravecido. Tu embarcación no se va a hundir. Vamos a aprender a tener paz en medio de la tormenta. Amén, iglesia. Le damos un aplauso a ese Cristo precioso. Aleluya. Vamos a estar de pie. Y vamos a...